Llevábamos varios días avanzando rumbo al sur y en ningún momento nos hemos topado con tropas enemigas. El A-630 que se nos envió sobrevuela el terreno a diario y en ningún momento ha detectado presencia enemiga. Ha habido pequeños focos de resistencia hacia el oeste, pero la infantería de marina ya ha limpiado casi toda la zona. Se estima que dentro de poco la totalidad del reino de los dragones esté bajo nuestro control, pero aún así se cuestiona que los dragones estén dispuestos a declarar su rendición. Se han mostrado muy aferrados a seguir luchando y no les importa lanzarse solos contra batallones enteros. De hecho, ha habido reportes de dragones que han logrado acabar con pelotones completos por sí solos. No hemos tenido problemas en nuestro avance. Lo único que me tiene preocupado es que hace unos días Luna comenzó a sentirse mal, se marea muy seguido y no deja de vomitar por las noches, y la verdad, me gustaría creer que es realmente una enfermedad y no lo que dicen los médicos. Estábamos a casi 3 días de llegar al punto de encuentro. Nos reuniríamos con una división francesa y otra británica en una estación de trenes al sur. Desde ahí avanzaremos hasta el puerto principal de los dragones. Los ultranacionalistas se han acorralado en ese lugar y son el último foco de presencia enemiga en la zona. Esa es la buena noticia. La mala es que según inteligencia, se cree que puedan ser más de 1000 soldados los que ocupan ese puerto. Últimamente nuestras provisiones escasean, nuestras líneas de suministro se han estirado demasiado, cada vez llega menos comida y tarda más en llegar, por eso todos esperamos que al tomar el puerto podamos por fin salir de este lugar y volver a casa. Pero aunque volviéramos, tarde o temprano nos harían volver al combate. Si no es Europa, sería en América o incluso en África. La guerra no ha durado ni siquiera 3 años, sin embargo parece como si llevásemos aquí una eternidad. Hace solo unos días nos enviaron nuevas armas. Se espera que sean capaces de penetrar las armaduras del enemigo a largas distancias, aunque no han sido probadas y eso me hace dudar sobre su eficacia. Uno esperaría que probasen el nuevo equipo antes de repartirlo a las tropas, pero al parecer se olvidaron de esa parte, o tal vez la ignoraron. Ahora estábamos avanzando por un campo despejado, la nieve cubría todo y no se lograba distinguir más que solo unos árboles. A lo lejos divisamos una fábrica abandonada. Era un emplazamiento enorme, que por su apariencia parecía llevar ya varios años sin operar. Nuestros tanques avanzaban rumbo a la fábrica, todo estaba sospechosamente calmado, al punto de llegar a ser incómodo. De repente un proyectil es disparado desde la fábrica, impactando a uno de los tanques destruyéndolo por completo. Ocurrió demasiado rápido, no tuvimos tiempo de reaccionar antes de que otro tanque fuera destruido. Nos dividimos en 2 grupos y comenzamos a rodear la fábrica. El cañón volvió a disparar, pero por suerte esta vez falló el disparo. Cuando ya estábamos a los costados del edificio, el cañón que nos disparaba se detuvo. Varios tanques enemigos salieron de debajo de la nieve y comenzaron a rodearnos, disparándonos por detrás y desde los costados. Salimos del campo abierto y nos adentramos en la fábrica para intentar perderlos, pero cuando nos adentramos nos atacaron con lanzacohetes desde los techos de los edificios, mientras los tanques del enemigo rodearon la fábrica encerrándonos. Nuestros tanques dieron la vuelta y comenzaron a disparar contra el enemigo, mientras la infantería buscábamos el cañón que nos emboscó y tratábamos de eliminar los lanzacohetes. Desde el aire el A-630 nos indicaba de la ubicación de las tropas enemigas. Estaban esparcidos por todo el lugar en grupos numerosos. En cada edificio y en cada piso había un equipo de soldados abriendo fuego contra nosotros. El avión se colocó en posición y comenzó a disparar hacia la fábrica, arrasando con los tanques del enemigo, mientras nosotros repelíamos a la infantería dentro de la fábrica. Estaba sucediendo justo lo que temía. Nuestras armas eran incapaces de penetrar los uniformes del enemigo, las balas simplemente rebotaban en sus trajes, en cambio ellos nos destrozaban con cada disparo. El A-630 tuvo que dejar de disparar a los tanques y comenzar a disparar sobre los tejados de los edificios, teniendo cuidado de no alcanzarnos a nosotros. Con algo de dificultad las ametralladoras calibre 50 de los tanques podían contener al enemigo, mientras nosotros buscábamos dónde refugiarnos. Dentro de una bodega encontramos el cañón que nos había disparado, y al ver que aún tenía munición decidimos usarlo. Sacamos el cañón de la bodega y comenzamos a disparar contra los tanques del enemigo. El arma resultó ser sumamente eficaz, siendo capaz de destruir los tanques del enemigo sin muchas dificultades. Los vehículos del enemigo comenzaron a retroceder, y nuestros tanques comenzaron a avanzar empujándolos hacia el campo abierto donde el cañón tenía mayor movilidad y un mayor campo de visión.
mientras el AC-130 comenzaba a disparar la munición de alto calibre sobre la fábrica, destrozando todo el lugar y derribando uno de los edificios. Por fortuna nadie resultó herido, por lo que pudimos concentrarnos en evitar que el enemigo escapase. Por ambos flancos de la fábrica luchábamos contra los enemigos restantes. Finalmente el último de los tanques del enemigo había sido destruido. Esto debía ser solo una distracción. Dudo que una fábrica abandonada tuviese algún valor para el enemigo, de seguro solo lo hacían para tratar de retrasarnos. Este cañón nos había sido muy útil, y de seguro lo seguirá siendo, por lo que lo enganchamos a uno de los tanques y retomamos nuestra marcha. Ahora debíamos apresurarnos y tratar de llegar cuanto antes. La noche ya había caído, en circunstancias normales habríamos parado para pasar la noche y seguir con el amanecer, pero el retraso sufrido en la fábrica nos lo impedía. La temperatura comenzó a bajar de forma drástica. La única forma de no congelarnos era ponerse detrás de los tanques para recibir el calor que emanaban los motores. Perdíamos no solo tiempo, sino que también recursos, tanto materiales como humanos, con bajas considerables y con armamento casi inútil. Dudaba que esto fuese a funcionar. Pasada la medianoche Luna volvió a sentirse mal, sus patas temblaban más de lo usual, estaba mareada y no tardó en comenzar a vomitar. Nos veíamos obligados a detenernos para poder atenderla, pero detenernos no era algo que podíamos hacer. Yo me quedé junto con 5 hombres y un tanque, nos quedaríamos a atenderla mientras el resto del grupo avanzaba. Tratamos de subirla al tanque para que no tuviera que seguir caminando, pero el movimiento solo empeoró los mareos. Estaba demasiado afiebrada, necesitábamos abrigarla para que no empeorase aún más. La envolvimos en un saco de dormir y tratamos de ayudarla cuanto pudimos. Ella no dejaba de insistir en lo del embarazo, y yo simplemente no podía entender qué la hacía creer eso. ¿Cómo puedes estar tan segura de que se trata de un embarazo? Puede ser cualquier cosa en un ambiente hostil como este. Estoy totalmente segura que de eso es de lo que se trata. Tu madre pasó por lo mismo antes de que tú nacieras. No me cabe ninguna duda. Esto solo empeoraba con cada segundo. No podíamos quedarnos aquí o nos congelaríamos. Entre los 5 la cargamos y seguimos avanzando con lentitud. Cada vez que volteaba para ver a Luna ella solo permanecía inmóvil, de vez en cuando tosía, y de vez en cuando sollozaba. Al cabo de unas horas ella yacía dormida dentro del saco. Esa noche fue extraña. Cada vez que miraba al cielo la luna se veía extraña, opaca y oscurecida, sin ninguna estrella a su alrededor, sola en el vacío de la noche. Era como si la luna reaccionara al estado en que se encontraba su protectora, unidas por un vínculo espiritual más allá de nuestra comprensión, como si fuesen una sola luna. Seguíamos avanzando por el campo desolado, nuestra única guía eran las huellas del resto de la compañía que iba más adelante. Pronto se desató una tormenta de nieve, era casi imposible ver lo que teníamos delante. Nuestra única forma de poder seguir avanzando era seguir el rastro, pero debíamos darnos prisa antes de que este se comenzase a borrar con la nieve que cada vez caía más y más fuerte. Ni siquiera el AC-130 podía ver con claridad en medio de esta tormenta. Yo me fijaba constantemente en Luna, por lo menos ya había dejado de vomitar, pero su temperatura aún estaba baja, tenía fiebre y con esta temperatura podía sufrir hipotermia en cualquier momento. Comencé a pensar que sería mejor esperar a que amaneciera antes de seguir avanzando. Si continuábamos con esta tormenta podríamos perdernos. Contacté con el resto de la compañía para que se detuvieran y montasen un campamento para pasar la noche. Cuando llegamos al campamento recostamos a Luna cerca de la fogata que habían encendido, aprovechamos las horas que teníamos para comer y descansar. Creí que ya estábamos bastante atrasados, pero en un comunicado las demás compañías reportan también presentar retrasos en su avance, precisamente por las emboscadas tendidas por el enemigo. Esto no era algo bueno, cuanto más tiempo perdíamos más oportunidad tenía el enemigo de escapar. Los tanques formaban un círculo alrededor de nuestro campamento, la gran mayoría dormían, yo sin embargo no podía. Por un lado no podía dejar de pensar en Luna y en su estado actual, sentía que ella no debería estar aquí, y por el otro lado, pensaba en todo lo demás que estaba pasando, sentía que esto no iba a funcionar, con todas las divisiones retrasadas, armamento deficiente, lanzarnos así contra el enemigo sería un suicidio. En unas horas va a amanecer, sería mejor que tratase de dormir antes de que nos pongamos en marcha de nuevo. Debí haber dormido solo unas horas antes de que me despertaran los gritos de los tanquistas y los disparos de las ametralladoras. Todos se levantaron del sobresalto que eso nos dio. En la luz del amanecer, varias siluetas con ojos rojos nos disparaban desde una distancia no muy lejana.
Ordené a los tanques que se pusiesen en formación de barrera frente al enemigo y puse a mis hombres tras los tanques. Nuestras armas no les van a hacer nada, es mejor que nos quedemos detrás y que los tanques hiciesen el trabajo. Luna se veía más asustada que nunca, se veía desconcertada, respiraba con fuerza y no sabía qué hacer, así que me quedé con ella y traté de tranquilizarla. Un proyectil estuvo a punto de dar al tanque tras el que estábamos yo y Luna. Si tenían otra arma antitanque no aguantaríamos mucho. Uno de los tanques disparó hacia el cañón, haciéndolo estallar junto a toda la munición. Una vez destruida el arma ordené que todos los tanques avanzaran en fila contra el enemigo. Los vehículos comenzaron a avanzar mientras nosotros los seguíamos por detrás a una distancia prudente. Las ametralladoras disparaban sin detenerse mientras el enemigo comenzaba a retroceder. Era demasiado fácil, la forma en la que los estábamos superando era demasiado simple, sentía que algo no estaba bien. Hice que los tanques se detuvieran antes de caer en otra emboscada, pero fue demasiado tarde. Uno de los tanques no logró detenerse a tiempo y fue destruido al pasar por encima de una mina. La explosión arrojó al suelo a varios de nosotros y sacudió a los tanques que estaban a los lados. Cuando me levanté los oídos aún me zumbaban, sabía que algo malo estaba pasando. Si el enemigo minó el camino se nos hará casi imposible seguir avanzando. Tuvimos que establecer un perímetro aproximado de la zona que podía estar minada. Establecimos una zona de 2 kilómetros de ancho y 10 de largo, y la rodeamos esperando no toparnos con más minas. Por suerte nuestra idea resultó, logramos avanzar sin perder a nadie y una vez abandonamos la zona nos sentimos más tranquilos. A este punto ya estábamos más que retrasados, ya ni siquiera podíamos estimar a qué hora llegaríamos al punto de encuentro. Durante el camino hemos recogido las armas y munición del enemigo, son mejores que las nuestras y nos servirán aún más. Después de varias horas por fin llegamos al punto de encuentro, un pequeño poblado a solo unos kilómetros del puerto ocupado por el enemigo. Ahí me reuní con los comandantes de las demás compañías. Se veían tan desgastados como nosotros, eso solo me hacía dudar aún más sobre si esto era una buena idea, pero a estas alturas no había tiempo para dudas, era ahora o nunca. El puerto está a casi 2 kilómetros al sur, las divisiones británicas y francesas atacarán desde el este, dado que mi compañía cuenta con más tanques que las demás y a que tenemos un avión artillado, nos tocarán bombardear al enemigo antes de iniciar. Nos posicionaremos en lo alto de una colina tras el puerto con todos los tanques, descargaremos nuestra munición sobre ellos y el A-130 los bombardeará desde arriba para debilitarlos, luego las otras dos compañías avanzarán sobre el enemigo. Si todo sale de acuerdo al plan los tomaremos por sorpresa y no tendrán tiempo de reaccionar. Mi compañía ya estaba en posición, solo debíamos esperar a que las demás compañías estuvieran en posición. Desde nuestra posición podíamos ver todo con claridad. Varios metros más abajo estaba el puerto que ocupaba el enemigo, un emplazamiento de un tamaño considerable. Debido a que nuestra munición no es muy abundante, primero enviaremos el A-130 para que bombardee la zona, luego los tanques descargarán el resto de la munición. Mientras se espera la señal de las demás compañías, el A-130 comenzará con el bombardeo. El avión comenzó a sobrevolar el terreno, pero antes de empezar a disparar un cohete es disparado desde el puerto en dirección hacia el avión. El A-130 lanzó cientos de bengalas para desviar el cohete, pero el misil simplemente las ignoró e impactó al avión en el costado. El ala derecha se desprendió por completo y el avión cayó en el mar. Los tanques comenzaron a disparar de inmediato sobre el puerto. Debíamos atraer toda la atención del enemigo para que no descubrieran a las otras compañías. Tanto los tanques como el cañón capturado comenzaron a disparar. Desde mi posición podía ver todo con mis prismáticos. En medio de todo el caos que había ahí abajo solo veía infantería común y algunos cañones, no veía tanques ni buques en los muelles. Al cabo de casi una hora todos los cañones se quedaron sin munición. Avisé a las demás compañías y comenzaron a avanzar dentro del puerto por el este, mientras yo y mi compañía descendíamos de nuestra posición para entrar al puerto desde el norte. Esperábamos un contraataque cuando entráramos al puerto. En lugar de eso solo nos encontramos con un montón de soldados desarmados y con los brazos arriba. Durante el conteo de prisioneros notamos que el número de hombres capturados no superaba los 100 hombres, en contraste a los casi 1000 de los que nos advertía inteligencia. Era obvio que algo raro estaba pasando.
Durante casi 3 horas estuvimos interrogando a cada uno de los prisioneros. Durante ese tiempo descubrimos que 3 buques lograron esconderse en los puertos del oeste mientras el bloqueo se instalaba al este. Estos buques informaban de nuestros movimientos y distribuían el nuevo equipo a las tropas, y cuando la marina desembarcó en el norte los buques se trasladaron a este puerto. Cuando se enteraron que estábamos camino hacia aquí, los buques trasladaron la infantería y todo el equipo hacia puertos ecuestres con la orden de avanzar hacia Canterlot. Eso último hizo que Luna se aterrorizara como nunca. Ahora mismo casi 1000 hombres avanzaban sobre Ecuestria camino a Canterlot y a los puertos del Imperio de Cristal. Enviamos el mensaje al alto mando y en solo unas horas recibimos instrucciones de desembarcar en Ecuestria y detener el avance del enemigo. Se nos enviaron 2 barcos, cargamos todo tan rápido como pudimos y junto con la segunda división británica nos dirigimos hacia Puerto Ecuestre, mientras la división francesa se quedará para asegurar el puerto capturado. Cerca de la costa podíamos ver una gran nube de humo desde tierra firme. El enemigo había incendiado el puerto para inutilizarlo, por lo que tuvimos que desembarcar en las costas. Nos dirigimos a la ciudad más cercana. Había sido devastada por completo, casas incendiadas y cuerpos regados por todos lados. Los sobrevivientes trataban de apagar el fuego como podían. No había ningún rastro del enemigo, debían haber pasado por aquí hace un tiempo. Desde nuestra posición podíamos ver Canterlot en lo alto de la montaña. Algo me impulsaba a ir hasta allá, pese que esas no eran mis órdenes, me sentía obligado a ir hasta el castillo. Ordené a las tropas que siguieran con la misión. Yo iría con Luna hasta Canterlot. Sentía que si algo les pasaba a ellas sería por mi culpa. El mejor camino para llegar hasta Canterlot era a través de Ponyville. Durante todo el trayecto no dejaba de pensar en mi hermana, sentía miedo por lo que pudiera pasarle. Pasamos por una granja en las afueras de Ponyville. Había varios ponis que luchaban por evitar que el fuego se extendiera hacia los árboles de su plantación. Entre todos ellos vi a mi hermana junto a otras 3 niñas. En cuanto nos vio, ella corrió de inmediato hacia nosotros. Como temíamos, el enemigo pasó por Canterlot. Antes de que llegaran, mi madre envió a mi hermana a esta granja lejos del peligro. No dejaba de llorar. Para tranquilizarla decidimos llevarla con nosotros, aunque creíamos que no era buena idea. En Ponyville era lo mismo, casas destruidas e incendiadas, cuerpos por todas partes y ponis aterrados. En cuanto llegamos al centro del pueblo fuimos emboscados por 3 enemigos. Luna tomó a mi hermana y ambas buscaron dónde ocultarse, mientras yo me enfrentaba a los 3 solo. Corrí hacia el primero y lo embestí atravesando su pecho con mi cuerno. Uno de los otros me dio un golpe con su rodilla en las costillas y me dio una patada en el rostro. Luego me sujetó del cuello mientras el tercero cargaba una pistola y la apuntaba hacia mí, pero antes de que disparara la misma lanza de magia color azul de Luna atravesó al soldado. Yo me impulsé hacia atrás y me arrojé al suelo sobre el soldado restante, azotando su cabeza contra el suelo. Me habían dejado bastante magullado, mi nariz sangraba y mi pecho dolía al respirar. Fue complicado, pero Luna pudo sanarme en algunos minutos. Cuando subimos la montaña y entramos a Canterlot volvieron a mí viejos recuerdos. Ver la ciudad completamente devastada me hizo recordar la última vez que estuve aquí, y la verdad, era algo que trataba de evitar. Mientras avanzábamos por las calles veíamos la destrucción que habían causado. El fuego había sido apagado, las casas y árboles quemados cubrían Canterlot por kilómetros. A medida que avanzábamos los pocos ponis que había en las calles volteaban a vernos, principalmente a verme a mí. Mi reputación en Ecuestria no es la mejor que se podría tener. Las puertas del castillo habían sido destruidas. Dentro el salón principal estaba repleto de cuerpos sin vida de la guardia y del ejército ecuestre. El olor a sangre estaba esparcido por toda la sala. Esto había sucedido hace ya varias horas. Lentamente los cuervos aparecían posados en las ventanas, esperando a que nos fuéramos para poder entrar y hacer lo que mejor saben hacer. Era realmente grotesco. A medida que avanzábamos solo veíamos más y más cuerpos, por los pasillos y en las habitaciones. Finalmente llegamos a la sala del trono, y la escena era la misma, solo más cuerpos. No había ningún rastro de mi madre. Yo y mi hermana solo asumíamos lo peor, pero en eso Luna nos dijo que aún hay una posibilidad de encontrarla. Hay una habitación secreta bajo el castillo, solo nosotras sabemos de ella. Lo más probable es que se haya refugiado ahí.
Luna removió el trono con su magia, debajo de él había una compuerta que daba a unas escaleras que bajaban por metros, al final de las escaleras había un pasillo que acababa en una puerta, tirado en el pasillo estaba el cuerpo de un soldado enemigo, si habían descubierto el escondite entonces no había muchas posibilidades de que hubiera sobrevivido, de igual forma había manchas de sangre en la puerta, sin embargo esta permanecía cerrada, la cerradura no había sido forzada, por lo que Luna la abrió usando su magia. Dentro todo estaba oscuro, las velas que debían iluminar la sala estaban derretidas, además de varias cajas apiladas no parecía haber nadie dentro, no había ningún rastro de vida, nos adentramos en la sala y junto con Luna iluminamos la sala con nuestra magia para poder ver mejor. En el medio de la habitación, tirada en el suelo, estaba el cuerpo sin vida de Celestia, junto a un charco de sangre seca y un agujero justo delante de la oreja. La habitación estaba cerrada, no había nadie más dentro, nadie le había disparado, ella misma lo había hecho. Junto al cuerpo había una pistola de hace ya varios años, ¿de dónde la había sacado? Esa arma era de tu padre. Ella la tomó a escondidas en el día que él murió. Junto al arma también había una fotografía, manchada por la sangre, solo lograba distinguirse la imagen sonriente de mi madre, la otra mitad de la foto había sido cubierta por la sangre y no dejaba ver qué o quién más estaba con ella. Por favor deténla. ¿Ocurre algo, Alteza? Todo eso ocurrió como lo vi, la única diferencia es que él nunca estuvo ahí. La visión no es aleatoria, usted pidió ver lo que hubiera pasado si él hubiese estado, una presencia no puede cambiar el transcurso de los hechos, unos creen que es el destino, otros creen que es solo por arte del azar, yo en cambio creo que tiene que ver con ambas por igual. Revivo aquel día cada noche sin excepción, la imagen del cuerpo de mi madre se grabó en mi cabeza de forma permanente. De nada me sirve seguir observando si ya sé lo que ocurrió. Ese mismo día enterramos el cuerpo de mi madre, el cielo estuvo nublado todo el día, el viento helaba como el invierno, fue como si el sol se hubiese apagado ese día. Al día siguiente mi tía Luna hizo todo lo posible para conseguir la ayuda de los humanos, Equestria oficialmente pasó a formar parte de la guerra. Desafortunadamente ella no vivió lo suficiente como para ver el fin de la guerra, tal como ella temía, se confirmó que ella estaba realmente embarazada, desgraciadamente ni ella ni el bebé sobrevivieron al parto. Dada mi corta edad en aquel momento, el puesto de reina fue ocupado por la princesa Mi Amor de Cadenza, hermana de mi madre y mi tía al igual que Crisalis. Los humanos pelearon por años, lentamente dejaron de hacerlo hasta que un día simplemente las armas callaron. Tuvieron que pasar muchos años y derramarse mucha sangre antes de que los humanos pudieran acabar con esa guerra. Te equivocas, fue la guerra quien acabó con los humanos. Cuando ya no hubo ciudad que devastar, bala que disparar y hombre al que matar, solo en ese momento la guerra llegó a su fin.